Capítulo 3. Profecías mesiánicas, su naturaleza y su utilidad. ¿Quién es el Mesías? No hay pregunta que tenga mayor impacto, no solo para los judíos y para el resto de nosotros que somos de Israel, y cuyo libertador es Él, sino para toda la humanidad que estas. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el ungido que viene a salvar a su pueblo de sus pecados? ¿Quién es el Cristo prometido? Hemos encontrado al Mesías, que es interpretado el Cristo, Juan 1:41. Así habló Andrés a su hermano Simón Pedro, cuyo destino era convertirse en el principal testigo de aquel a quien el Bautista acababa de sumergir en el Jordán para cumplir con toda justicia. Yo sé que viene el Mesías, que se llama el Cristo, dijo la samaritana en el pozo de Jacob. Yo soy el que te habla, Juan 4:25-26, fue la sencilla respuesta de aquel de quien Natanael había dado testimonio poco antes. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Para los judíos de su tiempo, espiritualmente ignorantes, el Mesías era considerado un libertador temporal, alguien que los libraría del yugo de la esclavitud romana y restauraría de nuevo la gloria del trono de David. Pero para los que entonces conocían realmente las palabras proféticas sobre su venida y su misión, era el que rescataría a toda la humanidad de la muerte temporal y espiritual, provocada por la caída de Adán. Y de esto no hay duda. El Señor Jesús, engendrado por Dios Supremo, concebido por María, nacido en Belén, crucificado en el Calvario, el Señor Jesús, llamado Cristo, es el Mesías, es el Redentor y Libertador, el Rey de Israel, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Qué es un profeta? Para muchos de los analfabetos espirituales de la cristianidad moderna, los profetas son personajes extraños, quizá incluso estrafalarios, de épocas pasadas a los que el Señor reveló de algún modo acontecimientos futuros. De hecho, los profetas son simplemente miembros de la verdadera iglesia que tiene el testimonio de la verdad y la divinidad de su obra. Son los santos de Dios que han aprendido por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un visitador celestial, sobre quien el Señor había puesto su nombre, dijo al amado revelador: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Es decir, toda persona que recibe revelación de modo que conoce, independientemente de cualquier otra fuente, la filiación divina del Salvador, tiene, por definición y en la naturaleza misma de las cosas, el espíritu de profecía y es un profeta. Así como Moisés quiere a Dios que todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos, Números 11:29. Y así Pablo aconsejó a todos los santos: anhelad profetizar, y prometió a los fieles entre ellos: todos podéis profetizar, 1 Corintios 14:31-39. El testimonio viene por revelación del Espíritu Santo, cuya misión es dar testimonio del Padre y del Hijo, Moisés 1:24. De Cristo, Moroni dice: podéis saber que es Él, por el poder del Espíritu Santo, Moroni 17. La profecía proviene de la misma fuente y por el mismo poder. En el lenguaje de Pedro, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Cuando una persona cumple la ley que le permite obtener un conocimiento revelado de la filiación divina a nuestro Señor, cumple también la ley que lo faculta, según la ocasión lo requiera, para profetizar. En la historia nefita encontramos un relato de un pueblo que obtuvo testimonios y como consecuencia también tuvo el don de profecía. Después de exponer el plan de salvación, que como tal opera a través de la sangre expiatoria de Cristo, el rey Benjamín deseaba saber si su pueblo creía en las palabras que él les había hablado. Su respuesta: creemos todas las palabras que nos has dicho, y también sabemos su certeza y verdad, por el Espíritu del Señor Omnipotente. Es decir, habían obtenido testimonios. Luego dijeron: nosotros también, por la infinita bondad de Dios y la manifestación de su Espíritu, tenemos grandes visiones de lo que ha de venir, y si fuera conveniente, podremos profetizar de todas las cosas. Oseas 5, del 1 al 3. Es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tanto el testimonio como la profecía vienen por el poder del Espíritu Santo, y cualquier persona que reciba las revelaciones de que Jesús es el Señor es un profeta y puede, según la requiera la ocasión y cuando sea guiado por el Espíritu, profetizar de todas las cosas.
¿Qué es la Escritura? Las declaraciones proféticas, tanto orales como escritas, son Escritura. A algunos les es dado por el Espíritu Santo saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que fue crucificado por los pecados del mundo. Doctrina y Convenios 46:13. Los testimonios dados por tales personas, cuando son movidas por el Espíritu, son Escrituras. De hecho, todos los élderes de la Iglesia, en virtud de su ordenación, son llamados a proclamar el Evangelio sempiterno por el Espíritu de Dios viviente. Con esta promesa, todos los que hablen cuando sean movidos por el Espíritu Santo será Escritura, será la voluntad del Señor, será la mente del Señor, serán las palabras del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Doctrina y Convenios 68, 1 y 4. Y como sucede con los élderes en la tierra, así sucede con sus consiervos más allá del velo. Las palabras de los ángeles de Dios en el cielo son Escrituras, porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por tanto, hablan las palabras de Cristo. Segundo Nefi 32, 3. Es evidente que no todos los profetas son iguales, y todas las Escrituras tienen el mismo valor. La mayoría de las personas con el espíritu de testimonio, de inspiración y de profecía son profetas solos para sí mismos o para sus familias. Algunos son llamados a presidir y dar guía inspirada a una organización u otra. En nuestros días, la primera presidencia y los 12 son sostenidos como profetas, videntes y reveladores para toda la Iglesia, con la disposición revelada de que el presidente de la Iglesia, que es el apóstol mayor de Dios en la tierra en un momento dado, presidirá sobre toda la Iglesia y será como Moisés, siendo un vidente, un revelador, un traductor y un profeta, teniendo todos los dones de Dios que él confiere a la cabeza de la Iglesia. Doctrina y Convenios 107, 91-92. A la Iglesia, el Señor dice: prestaréis atención a todas sus palabras y mandamientos que os dé según los reciba, andando en toda santidad delante de mí, porque su palabra recibiréis como de mi propia boca, con toda paciencia y fe. Doctrina y Convenios 21, 4 y 5. Las Escrituras canonizadas, es decir, en la actualidad, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, provienen de profetas que ocuparon puestos de liderazgo y confianza en el reino terrenal del Señor. Es vinculante para la Iglesia y el mundo, y es la norma por la que todos los hombres serán juzgados cuando se presenten ante el agradable tribunal del gran Jehová para recibir según sus obras. ¿En qué consisten las profecías mesiánicas? Los profetas revelan al Cristo al mundo. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Todos los que hablaron antes de su venida esperaban un acontecimiento futuro, y sus palabras eran profecías mesiánicas. Los que han hablado desde que él ministró en la mortalidad han mirado hacia atrás, hacia ese tiempo, y sus palabras son testimonios mesiánicos, aunque, por supuesto, también pueden profetizar sobre el futuro. La salvación está en Cristo eternamente. No importa de qué edad de la tierra se trate, Adán y toda su descendencia, hasta la última persona que morará sobre la tierra, todos están sujetos a la misma ley. Cada persona responsable debe vivir la misma ley para ganar una herencia celestial. No hay excepciones. Todos los que ganan la vida eterna deben creer en Cristo, aceptar su evangelio eterno, vivir en armonía con sus leyes y dedicar toda su alma a la causa de la justicia. Como dijo Abinadí, nadie podría salvarse si no fuera por la redención de Dios. Mosías 13:32. Cuando el Padre habla de Cristo, cuando nuestro Señor habla de sí mismo, cuando el Espíritu Santo da testimonio del Hijo, cuando los ángeles testifican de la salvación y cuando los profetas, como mortales, luchadores y perseguidos, dan testimonio de la verdad eterna, todos tienen un testimonio concordante. La salvación está en Cristo. Así, siempre que ha habido profetas, han hablado de Cristo. Siempre que el Señor ha enviado maestros, han enseñado de Cristo. Siempre que los administradores de la Iglesia han ejercido su ministerio entre los hombres, han realizado las ordenanzas de salvación ordenadas por Cristo. Siempre que el Señor ha realizado señales y prodigios, ya sea por su propia voz o por la voz de sus siervos, es lo mismo, estos han sido testigos de la bondad y grandeza de Cristo. Moisés profetizó acerca de la venida del Mesías y de que Dios redimirá a su pueblo. Y Abinadí preguntó: sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí. ¿Y no han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos
y que el testimonio sería oprimido y afligido? Mosías 13, 33-35. Y Pedro, hablando de esa salvación que está en Cristo, dijo que los antiguos profetas, por no decir nada de los ángeles mismos, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué condiciones o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían después de estos. 1 Pedro 1, del 10 al 12. ¿Cuántas profecías mesiánicas ha habido? En la perspectiva real y verdadera de las cosas, 10.000 por 10.000 no es un comienzo para su número, son una multitud como la arena de la orilla del mar. Obviamente, todas las declaraciones proféticas sobre Cristo y el plan de salvación eran de naturaleza mesiánica, pero tales enseñanzas simplemente introducen al tema. Por ejemplo, cada oración correcta y perfecta pronunciada por hombre, mujer o niño justo, desde el día en que Adán atravesó los portales de Edén hacia su solitaria y lúgubre morada, hasta el día en que las huestes angélicas aclamaron el nacimiento del propio Hijo de Dios, fue de hecho una profecía mesiánica. El mero hecho de pronunciar, con sinceridad y comprensión, las palabras de la propia oración constituía una afirmación mesiánica. ¿Por qué? Porque todos los profetas, santos y huestes justas oraban al Padre en el nombre de Cristo, dando así testimonio de que sabían que la salvación venía a través de Él y de su sangre expiatoria. Del mismo modo, toda oración verdadera es hoy una afirmación de que Jesús es el Señor y de que por su sangre los santos creyentes son redimidos. Cada grito de alabanza y exultación al Señor Jehová era de naturaleza mesiánica, pues quienes así lo aclamaban adoraban al Padre en el nombre del Mesías, que vendría a redimir a su pueblo. Y así con cada bautismo, cada ordenación sacerdotal, cada bendición patriarcal, cada acto de administración a los enfermos, cada ordenanza divina o actuación ordenada por Dios, cada sacrificio, simbolismo y similitud, todo lo que Dios dio a su pueblo, todo fue ordenado y establecido de tal manera que testificaría de su Hijo y centraría la fe del pueblo creyente en Él y en la redención que estaba predestinado a efectuar. ¿Por qué las profecías mesiánicas? En la economía de Dios hay una razón para todas las cosas, y cuanto mayor es el acontecimiento, más importante es la razón. Durante 4 milenios, nada de lo que dijeron los hombres o los ángeles fue tan importante como sus profecías mesiánicas. Desde aquel día en el Edén cuando el Señor dijo que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta una noche gloriosa 4000 años más tarde, en las colinas de Judea, cuando las huestes angélicas cantaron alabanzas a la simiente de Eva y María, las declaraciones más importantes hechas en la tierra fueron las profecías mesiánicas. Y desde el nacimiento del Mesías hasta el fin de los tiempos, el lenguaje más glorioso que ha sido o puede ser hablado contiene los testimonios mesiánicos y llevados por el poder del Espíritu para la edificación, bendición y salvación de la parte receptiva de los habitantes de la tierra. Hay 3 razones por las que las profecías mesiánicas comenzaron con Adán y continuaron entre todos los justos de la tierra hasta la venida del Hijo de Dios de los hombres. Estas son: primero, las profecías mesiánicas permitieron a los que vivieron desde el principio hasta el momento de su venida tener fe en Cristo y obtener así la salvación. La salvación es administrada en los mismos tiempos y condiciones a todos los hombres en todas las épocas. Ya sean en los días de Adán o en los nuestros, es lo mismo. En cada dispensación, la obediencia a las mismas leyes confiere las mismas bendiciones. Siempre y para siempre la salvación está en Cristo. Su sacrificio expiatorio saca a la luz la vida y la inmortalidad por medio del mismo Evangelio en cada época de la historia de la tierra. Todos los hombres, desde el principio hasta el fin, deben tener fe en Él, arrepentirse de todos sus pecados, ser bautizados por una remisión en su santo nombre, recibir el don del Espíritu Santo que el Padre envía por su causa y luego seguir adelante con firmeza y obediencia a sus leyes, si quieren ganar la vida eterna con Él en el reino de su Padre. Y así está escrito, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre, y preservaran con fe hasta el fin, no solo los que creyeron después que Él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, todos cuando existieron antes que Él viniese, quienes creyeron en las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo y testificaron verdaderamente de Él en todas las cosas, así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo. Doctrina y Convenios 20, del 25 al 27. En estos días
creemos en el Señor Jesucristo y obtenemos la salvación. Y los profetas y apóstoles de nuestros días revelan al mundo y sirven como los administradores legales para realizar las ordenanzas de salvación en su nombre, para que tales ordenanzas sean obligatorias en la tierra y selladas eternamente en los cielos. Así fue también en los días de antaño. La salvación estaba en Cristo entonces como lo está ahora, y los profetas de aquellos días enseñaban las mismas doctrinas que nosotros sabemos hoy. Al comienzo mismo de su ministerio, el profeta Nefi registró su propósito y resumió su comisión divina diciendo: «Porque toda mi intención es persuadir a los hombres que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos». 1 Nefi 6:4. El rey Benjamín, recitando las palabras que le habló un ángel, afirmó y amplió el mismo concepto con estas palabras: «Porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda la familia, nación y lengua, para que así quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos». Mosía 3, 12 al 13. El hijo de Alma, Coreantón, rebelde y con inclinaciones carnales, era incapaz de entender lo concerniente a la venida de Cristo. Su padre le dijo: «Te tranquilizaré un poco sobre este tema. He aquí, te maravillas de que estas cosas se sepan con tanto tiempo de antelación». Y este fue el razonamiento de Alma: «He aquí, te digo, ¿no es tu alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? ¿No es tan necesario que el plan de redención se dé a conocer a este pueblo, así como a sus hijos? ¿No le es tan fácil al Señor enviar a su ángel en esta época para declarar estas gozosas nuevas a nosotros, tanto como a nuestros hijos, como lo será después del tiempo de su venida?» Alma 39, del 15 al 19. 2. Las profecías mesiánicas permiten a los que vivieron durante y después de la venida de Cristo creer que era Él de quien habían hablado los profetas para que ellos también se salvaran. Estas buenas nuevas, que la salvación estaba en Cristo y venía por la obediencia a su santo evangelio, fueron declaradas a los de la llamada era precristiana, para que la salvación viniese a ellos, y también para que preparasen el entendimiento de sus hijos para oír la palabra del tiempo de su venida. Alma 39, 16. El hecho de que relativamente pocos de los que vivían cuando Él vino, o de los que han habitado después de este benigno globo, estuvieran de hecho preparados para recibirle como el Salvador, Señor y Rey, es el comentario más triste que se encuentra en toda la historia de sus tratos con los hombres. Sin embargo, muchas de las profecías, junto con gran parte de la doctrina entretejida como parte esencial de las mismas, todavía existen, y guiándonos hacia el Señor, muchas almas sinceras todavía serán llevadas al conocimiento de la verdad a través de un estudio de las mismas, conducido por el Espíritu. 3. Las profecías mesiánicas revelan la manera y el sistema de expresión y cumplimientos proféticos, para que puedan entenderse las profecías relativas a la segunda venida, capacitando así a los hombres para prepararse para ese gran día y la salvación que los acompaña. Las profecías anuncian el futuro, ese Dios que conoce el fin desde el principio, ante cuya faz todas las cosas están presentes, y que ve el futuro como los hombres recuerdan el pasado, hablan a sus profetas, y ellos, en su nombre, anuncian lo que ha de ser. Tales anuncios son profecías. Durante los primeros 4 milenios de la existencia temporal de esta tierra, los profetas del Señor, aunque se ocuparon de todas las cosas relativas a los tratos de la mano de su Maestro con los hombres, conocieron y buscaron la presciencia acerca de los 2 acontecimientos más gloriosos destinados a ocurrir en la tierra. Estos fueron: primero, la primera venida de Cristo, su nacimiento como Hijo de Dios, teniendo vida en sí mismo para poder llevar a cabo el sacrificio expiatorio infinito y eterno, por el que viene la inmortalidad y la vida eterna. Y segundo, su regreso en gloria y poder para limpiar su viña de corrupción, reunir el resto de sus elegidos de las 4 partes de la tierra, y reinar en medio de ellos durante 1000 años de paz y perfección. Durante los últimos 2000 años de existencia de nuestro planeta, aquellos con visión vidente, sabiendo ya del cumplimiento de declaraciones mesiánicas, han deseado por encima de todo decir lo que precederá, acompañará y prevalecerá tras el regreso de nuestro Señor en toda la gloria del reino de su Padre. Y sabiendo que el Dios que adoran es un ser al que no hay variabilidad, ni sombra de desviación del curso que ha seguido y seguirá eternamente,
No sorprende a las almas espiritualmente instruidas saber que las profecías de la primera venida no son sino tipos y sombras de revelaciones similares relativas a la segunda venida. Si el sistema profético comprendía algunas profecías claras y otras ocultas, relativas al ministerio meridiano de nuestro Señor, de modo que todos los hombres, a causa de la claridad, quedarán sin excusa, mientras que las almas más obedientes, teniendo como consecuencia una mayor perspicacia espiritual, supieran así más acerca de su venida, podemos esperar que sea relativo a su inminente ministerio milenario. Si alguno de las antiguas profecías sobre su nacimiento, muerte y resurrección estaban ocultos o en recitaciones históricas de acontecimientos poco conocidos, así podemos anticipar que sucederá con algunas cosas relativas a su futura aparición. Si sus ministros usaron semejanzas y figuras y sombras para hablar de una venida, tal será también su enfoque de su aparición posterior. Si se necesitó el espíritu de profecía y revelación para conocer y comprender lo que se dijo y escribió acerca de su ministerio mortal, así será con referencia a su reinado inmortal en la tierra. Y todo esto significa que el conocimiento de lo que fue predicho y cumplido en su primer ministerio se convierte en la base para comprender lo que será antes, durante y después de su inminente ministerio de nuevo entre los hombres, aunque esta vez ministrará solo entre los justos que permanezcan en el día de su venida. ¿Por qué se persigue a los profetas? Mirad y contemplad a los justos, los profetas de Dios. Abel, asesinado porque adoraba al Señor, asesinado por la mano de uno que se glorificaba en la maldad, que amaba a Satanás más que a Dios. Moisés 5, 16-41. 3 vírgenes, hijas de Onita, sacrificadas en la colina de Potifar porque no quisieron inclinarse para adorar a dioses de madera o de piedra. Abraham 1, del 5-11. Moisés, gozándose en el oprobio de Cristo y prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar los placeres del pecado por un tiempo. Hebreos 11, del 25 al 26. Y otros sin número. Daniel en el foso de los leones, en Daniel 6. Sadrach, Mesac y Abednego, caminando ilesos en el horno de fuego, en Daniel 3. Isaías, aserrado, como suponemos, Hebreos 11:13. Jeremías, en una mazmorra y una prisión, Jeremías 38:6, 1 Nefi 7:14. Zenos, asesinado, Elamán 8:19. Senoc, apedreado, Alma 33:17. Nefi, herido, 1 Nefi 3, 28-29. Alma y Amulek, liberados de las cuerdas y de la prisión, Alma 14. José y Harun martirizados en la cárcel de Carthage, Doctrina y Convenio 135. Y su pueblo, los santos del Altísimo, expulsados por demonios impíos de Ohio a Missouri, de Missouri a Illinois, y de Illinois a los desiertos del oeste de América, y finalmente, Cristo nuestro Señor, burlado, azotado, flagelado, escarnecido, colgado agonizante en una cruz. Mientras el horror de la visión se extiende ante nosotros, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ha de derramarse la mejor sangre de la tierra? ¿Por qué los profetas son golpeados, escupidos y apedrados? ¿Por qué son maldecidos, criticados y crucificados? ¿Por qué el mundo rechaza a los mismos que iluminan el camino hacia la luz del reino de los cielos? En las Escrituras reveladas encontramos estas respuestas. Primero, los profetas son perseguidos porque dan testimonio de Cristo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Fue la mordaz reprensión de Esteban a los que lo apedreaban. Han matado a los que antes anunciaron la venida del justo, dijo, de los cuales vosotros habéis sido ahora los traidores y asesinos. Hechos 7:52. Uno de los asesinados a causa del testimonio que dio del Mesías prometido fue Senoc, porque él testificó del Hijo de Dios, dijo Alma. Lo apedrearon hasta la muerte. Alma 33:17. La razón por la que la gente mundana e impía reacciona así al testimonio de la verdad es clara. La salvación está en Cristo, y los profetas predican a Cristo y sus verdades salvadoras al mundo. Donde hay un profeta hay salvación, y donde no hay profetas no hay esperanza de salvación. No es de extrañar que Lucifer odie a los profetas y busque su destrucción. Segundo, los profetas son perseguidos porque hay iglesias falsas. Nefi vio en visión. He aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo de hierro, y los reduce al cautiverio. 1 Nefi 13:5. De esta visión aprendemos dos de las verdades más tristes de la historia.
Primero, los profetas son perseguidos por personas religiosamente inclinadas. Y segundo, el hecho de que haya iglesias falsas en sí mismo es la razón por la cual los santos del Señor sufren a manos de hombres malvados e impíos. Hay diferentes iglesias porque hay diferentes doctrinas. No hay dos iglesias que abracen y expongan el mismo plan de salvación. Si todos los hombres creyeran las mismas doctrinas, todos pertenecerían a la misma iglesia. La mera existencia de una iglesia falsa por sí requiere el apoyo de doctrinas falsas, ordenanzas falsas, maestros falsos, profetas falsos. En la naturaleza misma de las cosas, una iglesia falsa, en un intento por sobrevivir, debe oponerse a la verdad tal como se encuentra en la iglesia de la verdad, y esto incluye la oposición a la doctrina verdadera, a las ordenanzas verdaderas, a los maestros verdaderos y a los profetas verdaderos. Por consiguiente, encontramos al profeta José Smith enseñando que siempre ha habido y siempre habrá oposición en los corazones de los incrédulos y de los que no conocen a Dios contra la religión pura y no adulterada del cielo, y que tal adherentes a los falsos sistemas de adoración perseguirán hasta el extremo a todos los que adoren a Dios según sus revelaciones, recibirán la verdad en el amor de ella y se someterán a ser guiados y dirigidos por su voluntad. Lecturas de fe. Así como la persecución proviene de los fanáticos religiosos, los que son tibios o neutrales en el campo de la religión, los que no tienen interés en las cosas espirituales, no podrían preocuparse menos si los profetas tienen éxito o fracasan. Son los que tienen fuertes convicciones religiosas los que se levantan para oponerse a la verdad y combatir a sus exponentes. No ha habido religiosos más celosos en la tierra que los habitantes de Jerusalén, ni ha habido otro lugar donde haya corrido más sangre de profetas. Verdaderamente, hay más que ironía y pena en el pronunciamiento de nuestro Señor. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lucas 13, 33-34. Cuando las huestes de Israel abandonaron al Señor y su ley, cuando transgredieron en gran manera según todas las abominaciones de las naciones, cuando contaminaron la casa del Señor que Él había santificado en Jerusalén, aún así, Él, en su misericordia, porque tuvo compasión de su pueblo y su morada, envió mensajeros para llamarlos al arrepentimiento, para suplicarles que volvieran al Señor su Dios y su ley. La cuestión quedaba así claramente establecida. Los israelitas debían arrepentirse y abandonar sus males, o, para justificar su conducta apóstata, debían combatir a los profetas. Y como suelen hacer los mundanos, se burlaron de los mensajeros de Dios, menospreciaron sus palabras y maltrataron a sus profetas. 2 Corintios 36, 14-16, 1 Reyes 19, 10, 14, Romanos 11, del 1 al 3. Cuando Pablo predicó con poder en Efeso y en toda Asia que la salvación estaba en Cristo y no en sus imágenes esculpidas, y cuando los convertidos abandonaron la adoración de Diana y ya no patrocinaban a los plateros que hacían los santuarios de plata en la adoración de esta deidad pagana, ¿qué otra opción tenían los religiosos de la época de no recibir la verdad o perseguir a Pablo? ¿Y qué mejor grito de guerra para luchar con Dios que exclamar: nuestro oficio está en peligro? Véase Hechos 19, 21-41. Cuando José Smith vio a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción, de pie, sobre él, en el aire, cuando el Hijo amado de Dios Todopoderoso le ordenó que no se uniera a ninguna de las iglesias que había entonces en la tierra, diciéndole claramente que todas estaban en error, que todos sus credos eran una abominación a sus ojos, y que todos aquellos que los profesaban estaban corrompidos. ¿Qué otra opción tenían estos religiosos modernos sino aceptar la luz recién revelada del cielo o lanzar su repudio contra su proveedor? Parece que desde los años más tiernos de mi vida, escribió luego, el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse contra mí los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? José Smith, Historia, del 17 al 20. La persecución es hija de Satanás, procede de la predicación, se usa porque ningún arma que se forma puede destruir la verdad. La persecución viene por y de las iglesias falsas. Si no hubiera religiosos cuyos oficios estuvieran en peligro por la arremetida de la verdad, los profetas del Señor estarían libres para predicar y guiar a los hombres sin impedimento ni obstáculo. Tercero, los profetas son perseguidos como una forma de falso culto. Llega el tiempo, dijo nuestro Señor a sus antiguos discípulos, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, 2. Servir a Dios matando a sus profetas. La sola idea parece increíble, pero tal es el hecho. En nuestra dispensación, la mayor parte de la persecución derramada sobre el pueblo del Señor ha sido y es planeada y dirigida por ministros de otras iglesias que, podemos suponer, eran y son sinceros en su creencia de que destruyendo el mormonismo liberarán a los hombres de los que consideran sus trampas y engaños. Como los judíos que rechazaron a su Mesías cuando ministró entre ellos, tales fanáticos religiosos suponen que creen en los antiguos profetas y que solo están luchando contra los falsos profetas. Pero de ellos dijo el Señor Jesús, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis a los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así, dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. También vosotros, llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Mateo 23, del 29 al 33. Samuel el amanita lanzó el mismo grito contra los nefitas de su tiempo. Vosotros echáis fuera a los profetas, dijo, y os burláis de ellos, y los arrojáis piedras y los matáis, y le hacéis toda suerte de iniquidades, así como lo hacían los de la antigüedad. Y ahora bien, cuando habláis, decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres de la antigüedad, no habríamos muerto a los profetas, no los habríamos apedrado ni echado fuera. He aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros, os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él, y lo echáis fuera y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es el diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. El Amán 13, del 24 al 26. En la propia naturaleza de las cosas, la persecución de los verdaderos profetas incluye la aceptación de los falsos profetas. Es una imposibilidad filosófica rechazar la verdad sin aceptar el error, alejarse de los verdaderos maestros sin adherirse a los falsos, rechazar a los ministros del Señor sin dar lealtad a aquellos que siguen al otro maestro. Con qué precisión estas palabras adicionales de Samuel, hablando de aquellos de antaño, describen a los populares maestros tanto de la cristiandad como al paganismo. Mas he aquí, si un hombre llegara entre vosotros y dijere, haced esto, y no hay mal, haced aquello, y no padeceréis, sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniere entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis y le diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis, y le daréis de vuestros bienes, le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y lo cubriréis con vestidos suntuosos, y porque os habla palabras lisonjeras y dice que todo está bien, no halláis falta alguna en él. El Amán 13, del 27 al 28. Cuarto, los profetas son perseguidos porque revelan la maldad y las abominaciones del pueblo. Así de sencillo. Implícito en la proclamación de Cristo viene a salvar a los pecadores está el hecho de que los hombres deben arrepentirse y abandonar sus malos caminos o perderán sus almas. El que no crea será condenado. Marcos 16:16. Dile a un hombre que es mentiroso, a un ladrón, un asesino que esté destinado a morar en el infierno, sin fin, y te odiará y perseguirá. Dile que ha abandonado la verdad, que sus creencias son falsas, sus prácticas carnales, y contraatacará con la única arma que tiene a su disposición, la persecución. Leí entregó el mensaje del Señor a los judíos, y ellos se burlaron de él por las cosas que testificó a ellos, porque verdaderamente le testificó de sus maldades y abominaciones, y les dio testimonio de que las cosas que había visto y oído, así como las que había leído en el libro, manifestaban claramente de la venida de un Mesías y también la redención del mundo. Y cuando los judíos oyeron esto, se irritaron contra él, sí, tal como contra los profetas de la antigüedad, a quienes habían echado fuera y apedreado y matado, y procuraron también quitarle la vida. 1 Nefi 1, 19 al 20. Quinto, los profetas son perseguidos y asesinados como testimonio contra los malvados e impíos. En una revelación a Brigham Young, el Señor dijo, vuestros hermanos os han rechazado a vosotros y vuestro testimonio. Sí, la nación que os ha expulsado, y ahora viene el día de su calamidad. Sí, los días de angustia, como la mujer que está de parto, y la angustia de ellos será grande, a menos que se arrepienta cuanto antes. Sí, muy pronto.
porque dieron muerte a los profetas y a los que les fueron enviados, y han derramado sangre inocente, la cual clama de la tierra contra ellos. Doctrina y Convenios 136, 34 al 36. Ese mismo Señor, en un lenguaje aún más severo, dijo a los judíos cuyos corazones estaban puestos en matarlo a él y a sus antiguos apóstoles: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23, 34-35. La condenación preparada para aquellos que rechazan a Dios y a sus ministros está justificada debido a la magnitud de la rebelión contra Él. Al haber derramado la mejor sangre en este mundo caído y en tinieblas, los juicios de un Dios justo descansan justamente sobre ellos en el tiempo y la eternidad. Estos son los que son arrojados con los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21, 8. Sexto, los profetas son perseguidos para poner a prueba su integridad, para asegurarse de su fidelidad a ese Señor de quien son. La vida nunca fue concebida para ser fácil, y cuando la persecución se derrama sobre el pueblo del Señor, no es más que parte de la prueba, de las experiencias probatorias que los prepararán para las coronas celestiales. Os probaré y os pondré a prueba, dice el Señor a sus santos. El que diere su vida en mi causa, por mi nombre, la hallará otra vez, sí, vida eterna, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. Doctrina y Convenios 98, del 12 al 14. Cuando José Smith suplicó al Señor que lo librara de los agravios y la opresión que pesaban sobre él y sus compañeros, la respuesta que recibió fue: Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfará sobre todos tus enemigos. Doctrina y Convenios 121, del 7 al 8. Después de que este mismo profeta, junto con su hermano Hiram, encontró la muerte de un mártir, el Señor dijo: muchos han maravillado a causa de la muerte, mas fue menester que él sellara su testimonio con su sangre, a fin de que a él se le honrara y los inicuos fueran condenados. Doctrina y Convenios 136, 39. Y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre el mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar. Y su sangre inocente sobre el escudo del estado de Illinois, con la palabra violada del estado que su gobernador había empeñado, es un testimonio de la verdad del evangelio sempiterno que el mundo entero no puede impugnar. Y su sangre inocente sobre el pabellón de la libertad y sobre la Carta Magna de los Estados Unidos es un embajador de la religión de Jesucristo que tocará el corazón de los hombres honrados de todas las naciones. Y su sangre inocente, con la sangre inocente de todos los mártires que Juan vio bajar del altar, clamará al Señor de los ejércitos hasta que Él haya vengado esa sangre sobre la tierra. Amén. Doctrina y Convenios 135, 7. ¿Cómo se recompensa a los profetas? Pero vuelve a mirar, que tu visión se extienda sin límites. Esta vez contempla más allá de los límites de la mortalidad. Mira ahora dentro del velo. ¿Qué ves ahora en relación con los justos? En esta breve vida los profetas son perseguidos. En este momento de mortalidad los apóstoles son hechos espectáculos al mundo. Son estimados como la inmundicia del mundo y son considerados como el desecho de todas las cosas. 1 Corintios 4, 9, 13. Pero, ¿qué hay de los eternos días venideros? Uno que miró dentro del velo y vio el fin de lo que habían vencido al mundo fue el amado Juan. Mientras contemplaba, un ministro angélico preguntó: ¿qué son estos que están vestidos con túnicas blancas? ¿Y de dónde vienen? Respondiendo a su propia pregunta, el ser celestial proclamó: estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono morará en medio de ellos. Apocalipsis 7, del 13 al 15. Estos son los que han sido fieles y verdaderos en esta prueba mortal. Estos son los que tienen vida eterna. Estos son aquellos de quienes el Señor Jesús dijo:
y bienaventurados todos los que padecen persecución por causa de mi nombre. Y bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa, porque tendréis gran gozo. Porque grande será vuestra recompensa en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 3 Nefi 12, del 10 al 12. Acojamos pues al Señor y sus profetas. Escuchemos sus enseñanzas y esforcémonos por ser como ellos, pues está escrito: el que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10:41. La recompensa de un profeta es la vida eterna en el reino de Dios. ¿Cómo surgieron las profecías mesiánicas? Hay una manera, y solo una manera en que las profecías mesiánicas vinieron, o por la cual los testimonios mesiánicos pueden ser llevados, y es por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir o saber, como dice José Smith, o revelar o testificar que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Es cierto que las profecías mismas puede haber sido pronunciadas por el Padre Eterno, como cuando dijo en el Edén que la simiente de Eva habría de herir la cabeza de la serpiente, en Génesis 3:15. O puede haber sido pronunciada por Jehová mismo, como cuando dijo a Enoc: yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que se levantará en la cruz. Moisés 7, 53, 55. O puede haber salido de los labios de un ángel, como cuando tal ministro celestial dijo al rey Benjamín: el Señor omnipotente descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en tabernáculo de barro. Mosía 3, 5. Pero siempre, y sin excepción, el Espíritu Santo de Dios está presente y descansa sobre el receptor para que las palabras habladas lleven su significado mesiánico al corazón del receptor. Las palabras mismas, sin un espíritu que las acompañe e interprete, serían jerga estridente, sin significado, sin sentido, nada más que los desvaríos de una mente trastornada. Sin embargo, la mayoría de las profetas mesiánicas fueron pronunciadas por hombres mortales movidos por el poder del Espíritu Santo. En algunos casos, el Espíritu Santo dictó las mismas palabras que debían pronunciarse, como cuando el Espíritu Santo dijo, que da testimonio del Padre y del Hijo, cayó sobre Adán, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, porque así como has caído para ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Moisés 5:9. Pero en la mayoría de los casos, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo simplemente plantó el pensamiento en la mente de aquel hombre que, por así decirlo, había sintonizado su conjunto receptor a la banda de onda sobre la cual el revelador eterno del Señor, que es el Espíritu Santo, estaba transmitiendo la verdad eterna, y a ese hombre se le dejó entonces expresar el pensamiento con sus propias palabras, que hablará la verdad revelada según la manera de su idioma. Doctrina y Convenios 1, 24. ¿Cómo entender las profecías mesiánicas? Hay numerosas llaves que abren la puerta a una comprensión parcial a las profecías mesiánicas, pero solo hay una manera de que su significado completo penetre en el corazón humano con poder de conversión. Es útil, de hecho, casi imperativo, que aquellos de nosotros que buscamos conocer las cosas profundas y ocultas sobre Cristo y su venida, adquiramos primero un conocimiento general del plan de salvación. A menos que creamos en un Padre eterno que es Dios, no podemos concebir a un Hijo de Dios que es Cristo, a menos que sepamos que Dios nos creó a su propia imagen, que es nuestro Padre, que ordenó las leyes por las que podemos avanzar y progresar y llegar a ser como Él, y que esas leyes se hacen optativas mediante una expiación infinita y eterna, a menos que creamos y aceptemos las verdades eternas relativas al gran plan de esa redención, no estaremos en las condiciones de vislumbrar el significado de las declaraciones proféticas relativas al nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. También es muy útil saber que las revelaciones y declaraciones proféticas dadas durante y desde el ministerio mortal de nuestro Señor se remontan a lo que se predijo acerca de Él antiguamente y anuncian claramente que las declaraciones proféticas anteriores acerca de Él se han cumplido. El libro de Mormón es, con toda probabilidad, la mejor fuente de este conocimiento, como lo atestigua su propia declaración a los nefitas. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas dieron testimonio que vendría al mundo. 3 Nefi 11, 10. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. 3 Nefi 9, 16.
el Nuevo Testimonio también abunda en pasajes que citan o aluden a las profecías mesiánicas y luego testifican que éstas se cumplen en la venida y el ministerio del Hijo de María. Las verdades reveladas acerca de su nacimiento y ministerio, con particular referencia a los que hablan de su sacrificio expiatorio y la salvación que viene por él, tal como se encuentran en Doctrina y Convenios y otros escritos inspirados de los últimos días, tienen ese mismo efecto. Afirman la veracidad e interpretan los significados ocultos de aquellas cosas que fueran concebidas, previstas y anunciadas de antemano por aquellos que conocían la mente y la voluntad del gran Jehová en tiempos antiguos. La ayuda y la comprensión también llegan, y en este es un asunto de no poca importancia para aquellos que se familiarizan con la manera de profetizar entre aquellos que ministraron en el nombre de Cristo antes de que Él se manifestara entre los hombres. 2 Nefi 25, del 1 al 8. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal, por ejemplo, se deja caer en medio de una recitación de sucesos históricos locales, de modo que para los no versados espiritualmente podría interpretarse como algún suceso antiguo, y para nosotros desconocido, que no tenía ninguna relación con el nacimiento mortal del Señor Jehová unos 700 años más tarde, Isaías 7. Muchos de los profetas utilizaron modelos y sombras, figuras y semejanzas, siendo a menudo su propósito, por así decirlo, ocultar lo que es santo de los perros y cerdos de su época, Mateo 7:6, mientras que al mismo tiempo lo revelaban aquellos cuyos corazones estaban preparados para la luz y el conocimiento que conducen a la salvación. Nefi, por otra parte, debido tanto al aislamiento como al desarrollo espiritual de su pueblo, optó en su mayor parte por redactar sus expresiones proféticas en declaraciones claras y sencillas. Y es así como, con propiedad, consideremos el contexto, las personas implicadas, su estado local, cultural y espiritual, del grado de comprensión que ya tenían de las cosas mesiánicas. Pero en el análisis final, no hay manera, absolutamente ninguna, y esto se puede decir con demasiada fuerza, de entender cualquier profecía mesiánica o cualquier otra escritura, excepto teniendo el mismo espíritu de profecía que descansaba sobre el que pronunciaba la verdad en su forma original. La escritura viene de Dios por el poder del Espíritu Santo. No se origina con el hombre. Solo significa lo que el Espíritu Santo cree que significa. Para interpretarla, debemos ser iluminados por el poder del Espíritu Santo. Como dijo Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no fue traída antiguamente por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20-21. En verdad, se necesita un profeta para entender a un profeta, y todo miembro fiel de la Iglesia debe tener un testimonio de Jesús, que es el espíritu del profeta. Apocalipsis 19:10. Así, como dice Nefi, las palabras de Isaías, y el principio se aplica a todas las escrituras, a todos los escritos inspirados, a todas las profecías mesiánicas, son claras para todos los que están llenos del espíritu de profecía. 2 Nefi 25:4. Esta es la suma y la sustancia de todo el asunto y el fin de toda controversia, cuando se trata de descubrir la mente y la voluntad del Señor. Buscar el conocimiento de Cristo. Es nuestro propósito ahora, con oración y sensibilidad, estudiar detenidamente la extensa obra de los profetas del pasado, encontrar las profecías mesiánicas proclamadas por nuestros predecesores, y luego mostrar su cumplimiento en el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión al cielo de aquel que fue la fuente de la verdad salvadora, el Salvador de los que creen en Él y guardan su palabra. Ahora es nuestro deseo conocer lo que la voz de Dios ha dicho por boca de sus siervos los profetas en todas las épocas acerca de Jesucristo, nuestro Señor, para que creyendo y obedeciendo podamos llegar a ser sus amigos asociados en el reino de su Padre. Abordamos nuestra tarea más placentera con la comprensión de que no hay escrituras innecesarias, ni profecías ni sin propósito, ni expresiones mesiánicas carentes de valor, y que nosotros y todos los que lean y reflexionen sobre las recitaciones aquí escritas, necesitamos, sobre todo, la guía y la iluminación que el Todopoderoso derrama por el poder del Espíritu Santo. Si no llegamos a encontrar y analizar hasta el fondo todo lo que existe hasta ahora que habla de Cristo y su venida, al menos construiremos tal montaña de conocimiento y verdad sobre los diversos puntos implicados que nadie que busque verdaderamente la verdad quedará sin excusa o ignorante de la riqueza de la verdad revelada sobre el Mesías que está disponible.
¿Podemos hacer algo mejor que guiar nuestros pasos de búsqueda con estas palabras de Moroni? Buscad a este Jesús, de quien han escrito los profetas y los apóstoles, para que la gracia de Dios el Padre, y también el Señor Jesucristo, la del Espíritu Santo, que da testimonio de ellas, sean y permanezcan en vosotros para siempre. Éter 12:41. Y luego, ¿podemos hacer algo mejor que añadirles estas palabras de promesa escritas por ese mismo profeta nefita? Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Moroni 10:5.